presentación del proyecto Aula de Estadística General, titulado Indagación sobre un sistema de transporte exclusivo para los estudiantes UNAP en el campus del Jardín, presentado por María Juliana Albarracín, Julián Andrea García y quien les habla, Ana María Barrientos. La Universidad Autónoma de Bucaramanga es uno de los principales centros educativos universitarios en la ciudad de Bucaramanga, por lo cual el número de estudiantes matriculados en la misma es muy elevado. El campus del Jardín, que es su sede principal, tiene una afluencia de estudiantes muy elevada, donde normalmente para llegar al campus los estudiantes tenemos diferentes opciones. En el siguiente informe se realiza un estudio estadístico sobre la viabilidad de implementar una serie de rutas de buses privados que circulen por diferentes zonas de la ciudad. Con esto en mente surge la pregunta problematizadora del proyecto. ¿Es viable implementar una serie de rutas exclusivas para los estudiantes UNAP con el fin de facilitar su llegada al campus del Jardín debido a la problemática de movilidad que se tiene en el área metropolitana? Para lograr resolver esta pregunta problematizadora, planteamos un objetivo general, que es realizar un estudio estadístico sobre la viabilidad de crear un sistema de transporte masivo para los estudiantes de UNAP hacia el campus del Jardín, que se va a lograr por medio de 4 objetivos específicos, que son indagar sobre el problema de movilidad que existe en el área metropolitana, investigar sobre los problemas de movilidad que presentan los estudiantes de la UNAP, esto por medio de la realización de encuestas, realizar un estudio estadístico basado en las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes sobre las posibles rutas y analizar logísticamente y utilitariamente si es viable la implementación de los buses. En la justificación tenemos que es bastante notorio el problema de movilidad en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Eso lo podemos ver reflejado en varios titulares de noticieros. Tenemos también que una de las razones es el acoso o malas experiencias que experimentan algunos estudiantes en plataformas de transporte privadas como los son InDriver, Uber o taxis, e incluso también en el transporte público. Y otra razón es la inseguridad en la que se ve afrontada la ciudad. Como lo podemos ver en estos titulares, son varias las zonas, por ejemplo, Cabecera, que es una zona donde está ubicada la universidad, también se ve muy afectada por la inseguridad. Bueno, comenzando con el marco contextual, el problema se basa principalmente en la movilidad de la ciudad, de los estudiantes hacia el jardín de la UNAP, el cual se encuentra ubicado en la avenida 42 con calle 4811, en el cual tiene distintos tipos de acceso al mismo, pero llegan a haber momentos en los que es muy congestionado el poder llegar hasta tomando a los estudiantes mucho tiempo para llegar hasta este. En este se encuentran diferentes opciones de transporte, las cuales son usadas por los estudiantes, las cuales son metrolíneas, los cuales los pueden dejar en un punto cerca de esta, usar un vehículo propio o transporte privado. Muchos llegan caminando o en algunos de los casos se puede llegar a utilizar una bicicleta para llegar a estos puntos. Para el marco teórico se usaron 2 artículos. El primero es hecho por Movit, el cual es una aplicación de transporte usado en diferentes partes del mundo, la cual nos da unos datos estadísticos sobre la movilidad dentro de Bucaramanga, dándonos que una persona promedio viaja alrededor de 57 minutos diarios en transporte público, además de que gastan alrededor de 14 minutos en una estación esperando a que llegue el transporte. Y en un caso más reducido, un 19% llegan a esperar más de 20 minutos. Y un segundo artículo, el cual es escrito por Eliana Tirano, una estudiante universitaria, en el cual se habla de los problemas de movilidad que se encuentran en la ciudad por los diferentes tipos de transportes en los cuales existen. Se hablan principalmente de 3 tipos de transporte, lo cual es el primero, que sería el transporte privado, el segundo, que es el transporte público, y uno tercero llamado semipúblico. En este se da una solución que se puede crear nuevas vías de transporte de los buses por puntos específicos para poder generar una mayor movilidad de personas sin que se llegue a generar una conglomeración de personas. También queremos dar que la población objetivo del estudio es exclusivamente los estudiantes de la UNAP, específicamente aquellos que estudian en el área del jardín, con el fin de beneficiar a estos para poder llegar de una forma más segura y rápida a sus clases. El método de investigación que se va a realizar es el explicativo. Este es usado principalmente en investigaciones sociales, lo cual queremos ver el punto de vista de los estudiantes con respecto al proyecto presentado.
se realizó una muestra de 142 estudiantes, esto basándonos en que se vio que más o menos se encuentran 10.000 estudiantes dentro de la UNAV, lo cual era un número muy grande para comenzar a entrevistar, usando un 85% de un nivel de confianza para poder sacar este resultado de 142. Y la recolección de los datos fue por medio de una encuesta a la cual se le mandaba a los diferentes estudiantes por medio de un link para que estos la diligenciaran. Los instrumentos que se usaron para poder realizar la encuesta y el análisis del mismo fue Google Forms, el cual se envió por medio de un link, como ya había hecho anteriormente, en la cual se incluían unas respuestas de selección múltiple para que los estudiantes diligenciaran de acuerdo a su situación. Y se realizó el análisis en Excel, ya que este permitía realizar las gráficas y hacer una tabulación rápida de los datos. Se realizaron las preguntas para poder realizar la encuesta, el análisis del mismo, en el cual se vio si la movilidad de la ciudad afectaba verdaderamente a los estudiantes. Se realizaron preguntas para ver qué tipo de servicios usaban normalmente y si en verdad los estudiantes estaban de acuerdo con la implementación de unas rutas exclusivamente para ellos. Muy bien, bueno, entonces en este caso, una vez aplicada las encuestas a los encuestandos por un total de 142 encuestas obtenidas directamente desde Google, las respuestas o bueno, los datos obtenidos por cada pregunta fueron las siguientes. Nuestra primera pregunta fue si se ha visto afectado por los problemas de movilidad de la ciudad para llegar a la universidad, ya que en este caso, pues esta pregunta es nuestra pregunta de conexión respecto a nuestro problema con la posible solución que nosotros estamos brindando. Entonces tenemos que tener una pregunta de conexión para poder hacer un filtro de si es viable o no pues aplicar esta opción. Por ende tuvimos las siguientes respuestas, en el cual con un 21% respondieron esto que no se han visto notariamente afectados por esta problemática, y en un porcentaje mayoritario las personas dieron una respuesta afirmativa, en la cual pues un 79% de los encuestandos respondieron que sí se han visto afectados por esta problemática. En una segunda pregunta, ¿por qué medios se movilizan ellos hacia la universidad? Teníamos en este caso tres opciones, en la cual pues son las que más se utilizan, que es el servicio público, en este caso sea taxi, Uber, InDrive o Metrolínea y demás, con un 51% de selección respecto a las demás opciones, que serían caminando con 23 personas que respondieron con un 16%, y en vehículo propio con un 33% con 47 personas que respondieron. Las siguientes preguntas fueron, en este caso, ¿con qué regularidad utilizan los que respondieron afirmativamente al servicio público, por ejemplo, los buses, los taxis, Uber y demás hacia la universidad? Entonces, utilizan un servicio público, el servicio público en un 44% de las personas. No utilizan estos servicios un 21%, y de vez en cuando lo utilizan un 35% de las personas. Entonces, en este caso, hicimos la pregunta ya como finalizadora, que sería si está de acuerdo con la creación de la ruta exclusiva de buses hacia la sede Jardín para el uso de los estudiantes, en la cual pues fue afirmativa, bueno, fue muy favorable la posición de los estudiantes, con 121 personas que respondieron favorable, con un 85% frente a un rechazo del 15%. Entonces nosotros hicimos una indagación de las zonas más neurálgicas, en la cual pues bueno, las zonas más centrales o neurálgicas de residencia de los estudiantes, de las personas en Bucaramanga. ¿Para qué? Para que pues en este caso el encuestado respondiera cuál es la zona que le queda más cerca, o si vive dentro de esa zona. La pregunta fue, indique en qué zona de la ciudad de Bucaramanga se encuentra o queda cerca a su lugar de residencia. Esto con el fin de por lo menos hacer una proyección de cuáles son las rutas, o bueno, cuál sería la ruta, las mejores rutas en este caso, para poder cubrir la mayor cantidad de estudiantes, en el cual pues colocamos las zonas como más céntricas, que sería la zona centro, zona de San Francisco, la zona del Real de Minas, la zona de Lagos del Cacique, zona norte de Bucaramanga, la zona del Álvarez, la zona de cabecera, en este caso es el área metropolitana, sería la que comprende los municipios de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, y la zona de Provenza, que es más de la zona sur.
en el cual pues tuvimos la tendencia pues a que más estudiantes vivían en la zona de tanto de Cabecera, la zona de Lagos del Cacique y la zona de San Francisco. Seguidamente pues ya teníamos otras zonas como más neurálgicas, que sería la zona del Real de Minas y la zona de Provenza. Bueno, entonces, partiendo de esto, tuvimos el análisis de los datos y los resultados. Entonces, una gran parte de los estudiantes encuestados llegan a verse afectados por los problemas de movilidad que se tienen dentro de la ciudad. Esto debido pues a la gráfica mencionada anteriormente. Se tiene que más de la mitad de las muestras que tienen tendencia a utilizar el servicio público, además de la regularidad de uso de esta. Por ende, el 44% en el caso donde siempre lo utilizan y el 35% donde la utilizan regularmente. O sea, tenemos un porcentaje un poco más alto en el cual pues utilizarían estos servicios este servicio público. La favorabilidad del proyecto para la creación de estas rutas es de un 85% contra el 15% de favorabilidad, como lo vimos en la gráfica, la cual nos indica que el consumidor final de este proyecto, que son los estudiantes, va a tener una gran acogida sobre lo que sería este proyecto. Teniendo en cuenta las zonas de mayor concentración de los estudiantes, están Cabecera, Lagos del Cacique, Real de Minas y San Francisco, y encontramos una tendencia que son como los puntos más neurálgicos de la ciudad para hacer esto, bueno, del acceso de estas zonas hacia la universidad. Por ende, pues son los puntos donde los estudiantes siempre han tenido problemas a la hora de llegar a la universidad, ya sea porque si toman servicios de metrolínea tienen que hacer demasiados transbordos, o no hay una ruta directa de bus urbano normal, o pues los costos para suplir un taxi o un Intervir pues son un poco más altos. Y también se tiene la ventaja de que para estas zonas se tienen también rutas alternas, la cual se puede trazar una proyección de rutas en la cual el tiempo de llegada hacia la universidad puede ser mucho menor, y en este caso es mucho más práctico y factible para los estudiantes utilizar la ruta. Entonces, en este caso, la confianza que nosotros utilizamos o nuestras pruebas es la encuesta directamente proyectada para los estudiantes que nos ayudaron con la encuesta. En este caso, pues tenemos aquí las preguntas, la de si se ha visto afectado por los problemas de movilidad para llegar a la universidad, en qué método se moviliza hacia la universidad, con qué regularidad se utiliza el servicio público, sea bus, taxi, Uber hacia la universidad, y está de acuerdo con la creación de esta ruta. Y también le planteamos una serie de opciones para que ellos demarcaran cuál es la opción, o bueno, cuál es la zona más cercana a la residencia de ellos. Entonces, en este caso, esta fue nuestra encuesta, y directamente tuvimos nuestros datos obtenidos por la plataforma de Google, ya que él nos facilita este tema de la compilación y el porcentaje de los datos, en el cual, pues como ya lo mencioné anteriormente, tenemos los mismos datos con un total de 142 respuestas por cada pregunta. Seguimos aquí, tenemos aquí las respuestas de la regularidad, tenemos también si está de acuerdo con la creación. Bueno, entonces, en este caso tenemos nuestras conclusiones que serían: se encontró que la gran parte de los estudiantes están de acuerdo y ven viable la implementación de las rutas privadas de la universidad, ya que en cierta parte se les hace más práctico un bus que recorra una ruta fácil, más práctica, cómoda y segura para llegar a la universidad, que estar, en este caso, en un primer momento, haciendo transbordes en un servicio público como lo es Metrolínea, donde la seguridad también se ha visto afectada, o vean también implica un poco más su seguridad al momento de tener que caminar, o pues influya también en el tema económico, teniendo que gastar un precio un poco más elevado en un servicio público, pero ya exclusivo como lo que sería el Uber o en este caso el taxi. Entonces, se concluye que es viable el proyecto, ya que contaría con el gran apoyo apoyo de la comunidad estudiantil, ya que, como les indiqué anteriormente, este sería nuestro consumidor final. Del análisis estadístico se obtuvo que la mayoría de los estudiantes están ubicados en zonas neurálgicas y de mayor tráfico de la ciudad, por lo cual se sugiere que en su posible implementación se tracen rutas que eviten un embotellamiento, y los sectores de cabecera en los sectores de Lagos de Cacique, Cabecera, Real de Minas y San Francisco. ¿Esto por qué? Porque según el plan, el plan como está distribuido las rutas, es posible generar trayectorias alternas a los sitios neurálgicos o de mayor embotellamiento de la ciudad. Bueno, esto fue todo por nuestra presentación del proyecto de aula. De antemano, muchas gracias por la disposición prestada para este video, y esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias, hasta luego.